Por si no se han dado cuenta y no tienen a sus hijos suficientemente presentes en la casa, no hay escuelas y no sabemos cuándo van a volver a abrir. Y pues, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué de lo que ha sucedido en estos meses y los próximos que nos esperan con escuelas cerradas podemos aplicar para mejorar la educación de nuestros hijos en el futuro? Esas son las preguntas que queremos hablar en el programa de hoy. Para hacerlo invitamos a Dina Buchbinder. Ella es la fundadora y presidenta de Educación para Compartir, una ONG que acaba de llevarse un premio, o el Wise Award de la Qatar Foundation. Hola Dina, ¿cómo estás? Y está con nosotros también David Calderón, que él es director de análisis de Mexicanos Primero, una ONG pues, que ha estado detrás de la gran reflexión que hacemos desde hace algunos años sobre la educación. Dina, cuéntanos un poquito por qué tienes un premio, por qué esa fundación, una fundación mexicana de educación en un país con tantos retos, que no salimos de los primeros del mundo, una ONG está consiguiendo resultados concretos. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Alberto, y qué gusto estar contigo y con tu audiencia, aquí compartiendo también con David. Fíjate que estamos realmente muy emocionados, nos sentimos honrados de poder poner el nombre de México muy en alto con una de tantas cosas que están sucediendo buenas de nuestro país hacia el mundo. En Educación para Compartir nos dedicamos a formar mejores ciudadanos desde la niñez a través del poder del juego. Trabajamos con mamás y papás, maestras y maestros, niñas y niños. Desde hace 13 años hemos tenido el privilegio de trabajar con 1.3 millones de personas en todos los contextos, y el día de hoy nos premiaron con el Wise Award de Qatar Foundation, que es el reconocimiento más prestigioso en el mundo de educación, y nos sentimos muy orgullosos porque además es la primera vez que se lo otorgan a una organización nacida en México. Y nosotros ahora hemos replicado esta metodología de Educación para Compartir en otros 8 países. ¿En qué consiste la metodología? La metodología es simple pero poderosa. Es juega, reflexiona y actúa. Utilizamos el juego para traducir conceptos muy abstractos como valores cívicos y también como los retos más grandes del mundo, que son también conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, y habilidades socioemocionales, traducirlas en por qué nos interesa, número 1, cómo lo aprendemos de una manera sana, incluyente, divertida, y que verdaderamente nos toque no nada más la mente, pero también el corazón. Y trabajamos con esta metodología con maestras y maestros a lo largo de un año escolar en todos los contextos. Hemos trabajado en albergues escolares indígenas con los menores índices de desarrollo humano, en escuelas públicas, rurales, urbanas, en escuelas privadas también, en centros comunitarios. Tú imagínate en qué contexto, y ahí hemos estado. ¿Y qué tal en línea? Ahora con las escuelas cerradas, ¿cómo están trabajando? Pues ha sido un gran reto, pero afortunadamente reaccionamos bastante ágilmente con el equipazo de Educación para Compartir, y hemos logrado vertir de manera en línea, digamos, para que maestras y maestros, mamás y papás puedan sortear y puedan navegar esta crisis que nos ha sacudido a todos desde casa para preservar la salud mental y emocional todos los días. Entonces, tenemos toda una serie de actividades, experimentos, juegos, tutoriales para realmente apoyar en lo que necesitan a mamás y papás, que muchas veces son maestras y maestros y viceversa. Bien, David, invitamos a Dina a hablar de educación en el contexto del COVID, porque sin duda lo que está contando esta interactividad, este incentivar el conocimiento a través de otras técnicas, de innovar la educación, es parte de lo que nos surge en México, ¿no? Y tú que llevas tantos años estudiando nuestro sistema educativo, ¿crees qué balance haces de este año, de estos meses que llevamos de COVID, de esta educación en línea, de la televisión? ¿Crees que está funcionando? ¿Qué crees que falta? ¿Cómo podemos mejorarlo? Alberto, muchas gracias. Pues justamente lo que nos ha compartido Dina y las evidencias que hay del trabajo que sus compañeras y compañeros hacen, que es maravilloso, nos muestra cómo el centro de la educación siempre tiene que ser este desarrollo pleno de la persona, de todas sus capacidades. La verdad es que nuestro sistema desde el diseño no está muy pensado en esa lógica. Cuando uno piensa en la educación mexicana, básicamente planes y programas de estudio son temarios interminables.
y entonces el énfasis está puesto en contenidos. Lo que nos ha ocurrido con la pandemia es que algo ha venido lentamente cambiando, pero excesivamente lento, que es precisamente ir dejando un poco de lado los contenidos y empezar a concentrarse en las personas mismas, en sus capacidades. Pongo un ejemplo. Lo central del aprendizaje válido que ha ocurrido en las casas, en los hogares, han sido elementos de desarrollo de competencias socioemocionales, la resistencia a la frustración, el autocuidado, la automotivación, el diálogo en la familia, el establecer rutinas, el establecer tiempos y lugares. En cambio, digamos, las estrategias centrales que ha adoptado la autoridad educativa pues han sido sobre todo concentradas en poner a disposición los contenidos, pero en un formato que es pasivo. Cuando tú estás frente a la televisión, hay una emisión que dura 50 minutos, hay una pausa de 4 o 5 minutos para hacer ejercicio, muy inteligente hacer eso, porque no puedes estar sentado ahí todo el tiempo, pero de nuevo te recetan otros 50 minutos y esa fue tu jornada escolar. Después se busca que ejercites algo en casa, aunque no son exactamente tareas. En fin, el punto es que la televisión es pasiva, va a su ritmo, no es contextual, no estás en el fondo aprendiendo con tus compañeros y con tu maestro. Estás aprendiendo algo, pero no todo lo que se podría con un conductor, también maestro, por supuesto, pero no tu maestro, y estás solito, solita, estás delante de la televisión. Entonces, esta, digamos, imposibilidad de aprender con otros le pega mucho a la naturaleza misma de lo que se tiene que lograr en esta etapa. Si estás haciendo un posgrado, ok, esa es una opción, pero si eres un niño o una niña pequeños, lo que requieres es esta interacción que es la que auténticamente nos forma y que parte de las condiciones socioemocionales, que toma en cuenta tu contexto. Entonces, en resumen, vamos a tener muy bajos y muy magros resultados en aprendizajes concretos de los contenidos y vamos a tener aprendizajes interesantes, pero que hay que visibilizar y sobre todo que hay que buscar activamente lograr en términos de competencias ciudadanas, en términos de competencias socioemocionales. Solo dejo para cerrar esta idea de los tips. Finalmente, cuando aprendes es cuando te has apropiado de los contenidos y los has hecho procesos. Entonces, la apuesta tiene que ser a los procesos, a las relaciones con tu maestro, y entonces la familia juega este papel de articulación. ¿Qué les podemos recomendar a las familias? Pongan en contacto a los niños con los maestros, pongan en contacto a los niños con otros niños, aunque sea a la distancia, aunque sea que nos veamos tras las ventanas. Hay algunos espacios seguros en los que se puede interactuar sin tener el contacto inmediato, pero los niños no pueden estar marchitándose frente a una pantalla cuando tienen que estar justo en el momento de descubrir el mundo que los rodea. Exactamente. Dina, tú que has reflexionado mucho sobre la naturaleza del aprendizaje, ¿qué sugerirías? ¿Qué sugerencias agregarías a las de David o las compartes? ¿Qué piensas? Mira, la invitación es mucho a poner a los adultos en contacto con sí mismos para que para que la ola de angustia y de estrés que esta crisis genera no nos arrase. Y que al ponernos en contacto con nosotros mismos lo hagamos a través del juego, que es, digamos, un lenguaje universal. La recomendación es que jueguen con sus niñas y sus niños, que aprovechen cualquier momento, el momento más trivial aparentemente para jugar, sea la hora de la comida, sea cualquier espacio de interacción, donde puedan incluso como hacer la rutina, planear la rutina juntos y que sea un juego. David, interesantísimo. Entonces la convivencia puede generar pues una formación muy valiosa que no se compara con pues una propuesta que le falta mucho, que es la propuesta de contenidos que nos llega por parte de las autoridades, pero que se tiene que complementar con los padres buscando a los maestros y buscando que sus hijos estén con otros hijos. Pero creo que esta
estas limitaciones de la propuesta, que viene por una emergencia de una pandemia, pues para la que no estábamos preparados claramente, también nos hace pensar que sería muy sano que las autoridades educativas propusieran pues cómo generar una mayor conectividad. O sea, lo que nos damos cuenta con esta crisis es que hay muchos niños en este país que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a conocer pues todo lo que está en Internet, que puede ser educativo y que con los determinados controles puede ser formativo. ¿No deberíamos como impulsar esa idea de que la conectividad también es un tema para la infancia y para la educación? Bueno, infancia, juventud y madurez. Creo que sí hay un derecho al acceso a la red que apenas hay que formular, pero no puede depender del poder de compra de los padres las condiciones en las que puedes estar conectado con el resto del mundo. Entonces es muy, muy grave esta crisis que tenemos, porque si bien la dimensión digital no resuelve todo, el hecho mismo de que estemos ahora los tres conversando aquí se hace posible por algo que tiene un costo muy bajo y que, si socialmente lo consideráramos un bien, podría estar bastante subvencionado por el Estado sin que fuese algo inalcanzable. Pongo un ejemplo. En 2 o 3 municipios del país, un caso concretísimo en el municipio de Tlajomulco, que es uno de las áreas conurbadas de Guadalajara, la autoridad municipal repartió los chips a los chiquillos. Los resultados que ha tenido solo la posibilidad de que no le esté costando a los padres de familia la voz y los datos que sirven para conectarse con sus maestros cada 2 días, hace una diferencia enorme en el aprovechamiento que están teniendo. Ahora lo veremos en las calificaciones en este primer trimestre, pero mientras tanto, solo en el ánimo, en el estar conectados, en salirle al paso a las posibilidades de una ausencia temporal que se vuelve después abandono. Entonces, estamos como si hubiese una inundación en todo el país y estuviésemos todos encaramados en el techo de nuestras casas con nuestros niños. La posibilidad de hablarnos por teléfono se convierte ahora en la principal manera de conectarte con el mundo, y que buena parte de la población mexicana esté aislada de eso es, por supuesto, un mal, y deberíamos revisar las condiciones en las que los distribuidores, o sea, esta es política pública y económica. No, y evidentemente, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que debería ser también una herramienta para implementar esta política pública, que obviamente nadie está diciendo que las empresas regalen nada. Lo que estamos diciendo es que haya una política de subvenciones para que aquellos que no pueden pagarse la conectividad, pues haya algún tipo de fórmula, unos fondos o algo que lo permitan. Y ya no es un tema únicamente no es un tema comercial, es un tema de educación. O sea, ante una pandemia como esta, hay niños que no tienen acceso a sus profesores, que no tienen acceso a sus compañeros, y eso es un drama para esas familias que sin duda viven esa brecha digital de la que tanto se habla. Bueno, Dina, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá pues alguien nos escuche y de estas ideas, pues muchos padres se hayan sacado ideas de cómo jugar con sus hijos, y que algunos se den cuenta también de que la educación pasa también por política pública de telecomunicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan, les esperamos después del corte.